una cordial bienvenida a su programa que es Doctor TV, el programa número 156. Orgullosos de estar en este mes de septiembre, porque este es el mes que vamos a denominar el mes de los médicos. El 21 de septiembre se celebra el Día del Médico en todo el país. También es el mismo día, el Día de la Juventud, Día de la Primavera, etcétera, ¿sí? Pero nosotros queremos darle un realce en este mes al profesional médico. Y es por eso que en el sector y en el área del pediatra del Doctor TV, todo el mes vamos a tener profesionales invitados para que podamos tocar algunos temas que son importantes, ¿sí? Estamos hoy día siempre bajo el auspicio de Banco Sol y bajo el auspicio de Semering, Centro de Rehabilitación Integral. Tengo el gusto y el enorme placer de estar hoy día con el doctor Marco Barrera, un excelente profesional que se ha formado, con el que habla. Ha sido siempre una persona brillante y él es una persona que está totalmente dedicada al manejo y tratamiento de los pacientes con diabetes, ¿sí? Hoy día vamos a hablar con el doctor Marco Barrera sobre diabetes en niños. Tema candente, tema importante, tema de preocupación de muchos papás. Y entonces quiero dar la bienvenida. Marco, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer para el pediatra del Doctor TV estar contigo. Y pues vamos a escucharte atentamente todos los conceptos que nos vas a dar sobre diabetes en el niño. Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de su programa. Bueno, hoy con un tema tan importante, tan en boga actualmente, que es la diabetes. Y tal vez dentro de lo que nos involucra, la diabetes tipo 1, la diabetes infantil, muy pocas veces tocada, muy pocas veces estudiada, analizada. Vamos a empezar hablando un poco a conocer los síntomas, cómo se presenta, cómo deben reconocer esto los papás, ya hablando del tratamiento, cuál es la ayuda que tienen que proporcionarle al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y estar siempre prestos a absolver cualquier tipo de duda y pregunta. Temas y tópicos importantes. Mientras te invito a que pases a ubicarte en el curul, quiero, por favor, queridos amigos, recordarles que los teléfonos a los que se pueden comunicar son el 243-0113, el 244-3413 para que hagan sus consultas, el 7200-3094 y el 2430-480. Todos los mensajes de texto al 611-51111. Acuérdense, mensajes de texto al 611-51111. Teléfono del canal, el 244-3413. Ahora estará con nosotros el doctor Marco Barrera para hablarnos y darnos algunos conceptos importantes sobre lo que es diabetes en el niño. Doctor Barrera, adelante, por favor. Gracias. Bueno, para empezar vamos a definir qué es lo que nos quiere decir este término de diabetes. Bueno, hace muchísimo tiempo se determinó con esto a un tipo de enfermedad metabólica crónica, la cual, como podemos ver en la diapositiva, nos dice que es una alteración para toda la vida. Eso nos significa que de momento no se ha llegado a establecer una cura. De todas maneras se están haciendo todos los estudios y todos los análisis correspondientes para que esto en un futuro cambie y sí se pueda hacer algún tratamiento que tenga como objetivo la cura de esta enfermedad. Esto se debe al mal funcionamiento o a la falta de producción de insulina. Cuando hablamos específicamente del mal funcionamiento, estamos hablando de la diabetes tipo 2. Cuando hablamos de la falta de producción de insulina, estamos hablando de la diabetes tipo 1, que ya detallaremos más adelante. Una característica importante que tiene esta enfermedad es el aumento de azúcar en sangre y en orina, ¿no? Dado a que el defecto se encuentra en una hormona que controla o se encarga de las subidas y de las bajadas del azúcar,
este aumento de la glucosa en sangre y en orina es frecuente, ¿no? Y a la vez también va a afectar en el metabolismo de las grasas y de las proteínas, no solo del azúcar. Como consecuencia de toda esta alteración puede ocasionarse daños en los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Son los principales órganos que llegan a dañarse cuando la diabetes no está bien controlada. Bueno, seguido a esto, como mencionábamos en un inicio, tenemos la diabetes tipo 1 o la diabetes infanto-juvenil y la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Hoy nos abocaremos a hablar específicamente de la diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1, antes conocida como insulino dependiente, justamente porque el paciente para su tratamiento requiere inyectarse insulina continuamente, ¿no? Como decíamos, afecta básicamente tanto a niños y a jóvenes. Generalmente este tope de edad de diagnóstico de diabetes tipo 1 es antes de los 30 años. Continuando con la presentación, el porqué cuáles son las causas que producen la diabetes tipo 1. Nosotros hemos señalado 4 factores principales. Uno de ellos, el factor genético, ¿no? Que eso es un factor que no podemos modificarlo, ¿no? Básicamente hablamos de genes del paciente que puedan estar defectuosos o que puedan haber mutuado por diferentes virus. Los factores autoinmunes, que básicamente nos significa que nuestro propio organismo empieza a destruir nuestras propias células, en este caso las productoras de insulina, que son las células beta del páncreas. Y los factores ambientales, que estos sí son factores modificables, no como los anteriores, que nos involucra infecciones virales, malnutrición, sedentarismo, estrés. En el caso de la diabetes tipo 1 específicamente, se ha visto que estos factores ambientales básicamente están dados por un tipo de virus que se da en los lactantes menores y mayores, que es la infección por el virus Coxsackie. La malnutrición, cuando hablamos de malnutrición no nos referimos específicamente a una desnutrición o a que el niño esté mal alimentado, sino a la escasa lactancia materna que pueda darse en el niño o a las deficiencias de vitamina D que se relacionan también con la diabetes tipo 1. ¿Cómo se produce la diabetes tipo 1? En este gráfico me gustaría explicar que esto es lo que acontece en una persona sin diabetes. Una vez que se ingiere los alimentos, estos alimentos se transforman, parte de ellos, en glucosa. Esta glucosa va al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo existe una glándula que se llama páncreas detrás del estómago que produce insulina. Esta insulina se encarga de que toda esta glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo vaya a almacenarse al hígado, ¿no? Y se queda ahí almacenada como glucógeno. Este glucógeno, de acuerdo a los niveles que se presenta de glucosa en sangre, se va convirtiendo en glucosa de acuerdo a esa necesidad que decíamos, en entera relación con la insulina. En una persona con diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿qué es lo que pasa? Cuando ingieren alimentos, esta insulina no trabaja adecuadamente o definitivamente no se produce, como en el caso de la diabetes tipo 1. Esto hace que la glucosa ya no pueda penetrar ni almacenarse en el hígado, como veíamos anteriormente. Entonces, esto hace que se aumente este producto tanto en la sangre como en la orina, ¿no? Y a medida que esto va aumentando cada vez más, podemos desarrollar las complicaciones crónicas de la diabetes, como señalábamos hace un momento: riñones, ojos, vasos sanguíneos y nervios. Ahora, hablando de los signos y síntomas de la diabetes, ¿cómo reconocer si un niño puede tener este mal? Básicamente, en esta diapositiva podemos ver los 4 síntomas más importantes.
estar siempre sediento, tener continuamente, pese a que el niño puede sobrepasar, ingerir los 2 litros diarios, continuamente presenta sed, tanto en el día como en la noche. Muchas veces en los niños es frecuente ver que el niño no duerme porque continuamente está pidiendo líquido, está pidiendo mucha agua, ¿no? Esto va a condicionar a que el paciente o este niño orine frecuentemente, ¿no? Continuamente es un niño que va a presentar lo que se llama nicturia, ¿no? Las orinas que se producen durante la noche, ¿no? Que es algo poco habitual, que llama bastante la atención. Otro de los síntomas importantes es el hambre, ¿no? En un inicio de la producción de la diabetes o del desarrollo de la diabetes hay un hambre exagerada. Continuamente el paciente come, pero no se sacía. Sin embargo, cuando ya esta diabetes está avanzando mucho más con los días y las semanas, más bien este síntoma desaparece, ¿no? Y hay hiporexia o inapetencia, no existe ese apetito que en un principio había. Y se relaciona con la pérdida súbita de peso. Aproximadamente el paciente llega a perder entre 5 a 10 kilos en aproximadamente 2 semanas, ¿no? Antes del diagnóstico. Entonces, la relación que tienen estos 4 síntomas es muy llamativo dentro de del desarrollo de la diabetes. Continuando con esto de los síntomas, vemos que si todavía no ha sido diagnosticada la enfermedad hasta la aparición de los primeros, continúa con la visión borrosa, ¿no? Esta visión borrosa se va a producir por una acumulación de la glucosa en el cristalino. Ese paciente ya se va a presentar con un cansancio o con una somnolencia típica, ¿no? Porque las células ya no están recibiendo la glucosa que deberían recibir para producir energía. Entonces este paciente va a estar somnoliento. Van a existir las heridas que no sanan adecuadamente, esto ya como un síntoma mucho más tardío en la diabetes, heridas que generalmente se presentan en los miembros inferiores, en piernas y pies, y que pueden durar semanas a meses sin cicatrizar adecuadamente. Otros síntomas que generalmente pueden o no estar presentes son la piel y lengua secas. Son pacientes que se deshidratan mucho, pese a que continuamente están ingiriendo agua, son pacientes que están deshidratados. Si esto sigue avanzando, se empieza a presentar las náuseas y el dolor abdominal. Cuando ya entramos a estos síntomas, ya estamos hablando de algo importante dentro de la diabetes tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se produce cuando prácticamente existe menos del 10% de insulina dentro del organismo, ¿no? Entonces, al no haber insulina, este organismo empieza a acumular sustancias tóxicas que son los cuerpos cetónicos. Es ahí donde empiezan las náuseas y el dolor abdominal. El paciente empieza a respirar con dificultad, ¿no? Es la respiración de Kussmaul que se conoce, y el aliento a frutas o a manzanas, que es el aliento cetoacidótico. Ese aliento es común que el propio padre o madre pueda percibir en los niños con este mal. Bueno, seguido de este cuadro, tenemos específicamente cómo diagnosticar la diabetes de acuerdo a los signos y síntomas en menores de 6 años. Este cuadrito es muy importante tenerlo en cuenta porque los anteriores síntomas que hemos visto en las anteriores diapositivas no son específicos en niños mucho más pequeños. Entonces, ¿qué tenemos que ver en estos niños que son menores de 6 años? Decíamos también la sed y el hambre todo el tiempo es común. El cansancio, la somnolencia es común también en estos pacientes. Sin embargo, aquí aparece un síntoma mucho menos específico, que es la sensación del oído tapado, ¿no? Eso es típico en los pacientes menores de 5 años. La vista que se hace borrosa, esta visión borrosa generalmente va seguida en los niños que ya están en escuela, en colegio. Empiezan a bajar las notas y eso también muchas veces puede ser captado por los profesores.
Los mareos y las náuseas, también un síntoma típico, muchas ganas de orinar, sobre todo en las noches. El desequilibrio es otro síntoma que podemos ver como un síntoma atípico que se presenta dentro de la diabetes tipo 1 en menores de 5 años, ¿no? Muchas veces son pacientes que presentan más mareos que muchas veces puede llevar al desequilibrio y a las caídas frecuentes de los niños. Dificultad para comprender que va asociada a la visión borrosa, esto es muy típico, ¿no? El mal desempeño escolar que decíamos hace un momento. Y cuando ese paciente tendemos a hacerle preguntas, tendemos a indagar sobre ciertas cosas que debería respondernos, vemos que no lo hace adecuadamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico laboratorial de la diabetes? A todo paciente que presente los signos y síntomas que hemos visto anteriormente, debemos someterle a un examen de sangre, en ayunas de preferencia. Los cuidados que tenemos que tener ante este examen, que es la glicemia que se llama, básicamente es que tenga un periodo de ayunos de 8 horas mínimo. Estos resultados de glucemia están explicados en esta diapositiva. Para saber si ese paciente tiene diabetes, esa glucemia tendrá que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, en ayunas, como decíamos. Muchas veces existen campañas de detección de diabetes y demás y se hace la prueba con glucómetro, como ven en esta figura, al azar, no necesariamente cuando el paciente esté en ayunas. Cuando esa glicemia sobrepasa los 200 miligramos por decilitro, entonces nosotros estamos frente a una diabetes también. Y existe una prueba de tolerancia a la glucosa, que esto se hace más en diabetes para diagnosticar diabetes tipo 2 ante la duda. Y nos dice lo mismo, que cuando hay una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, existe diabetes, siempre asociados con los síntomas. ¿Cómo se realiza el tratamiento ahora? Básicamente estamos enmarcados en 5 pilares muy importantes: la alimentación, la actividad física, la medicación, el monitoreo y la educación del paciente. En cuanto a la alimentación, es muy importante conocer y saber que básicamente la alimentación del paciente con diabetes es una alimentación normal, es una alimentación sana que deberíamos consumir todos los individuos, con o sin diabetes. Esta alimentación tiene que basarse básicamente en no consumir carbohidratos simples, es decir, los carbohidratos que nos hagan subir el azúcar de manera rápida, de manera brusca. Esto significa básicamente golosinas, básicamente repostería, mermeladas, dulces, etcétera, etcétera. Esto es lo más perjudicial y más que todo en la edad infantil. Básicamente la alimentación tendrá que estar o basarse en el consumo de verduras y frutas. La actividad física es muy importante también tenerla en cuenta. Esta actividad física siempre nos va a evitar la resistencia a la insulina, ¿no? Y nos va a beneficiar haciendo que el azúcar se mantenga estable o la glucosa se mantenga estable. La medicación, que bueno, estaremos explicando más adelante, y tener siempre un paciente educado en cuanto al tema de la diabetes y controlado en ese aspecto. Gracias, Marco, te agradecemos mucho. Es una exposición, yo creo, realmente clara. Lo que nos interesa es educar un poco a las personas. Y no se olvide, mamá, no se olvide, papá, que hacer ejercicio, comer sano, ¿sí?, es vital e importante para todos, para diabéticos y para no diabéticos. Eso es tremendamente importante. Les recuerdo, queridos amigos, que pueden hacer sus llamadas al 244-3413, al 430-113, al 7200-3094 y al 611-511-11 para sus mensajes de texto. Y hablando de los mensajes de texto, ya tenemos algún mensaje, doctor Barrera, y dice la pregunta así, ¿sí? Doctor, mi niño tiene 10 años, tiene sobrepeso, ¿podrá tener diabetes? Una muy buena pregunta. Todo lo que hemos expuesto se debe generalmente a pacientes que tienen un peso normal o más bien son delgados. Sin embargo, en los últimos 5 años hemos visto que la obesidad no solo está presente en pacientes adultos, sino en pacientes de edad infantil.
Esto condiciona un tipo de diabetes especial, ¿no? Este tipo de diabetes es conocida con el nombre de MODY, ¿no? Que es la diabetes del adulto que se presenta en niños o en edad infantil. Puede estar condicionada, generalmente este tipo de diabetes está condicionada genéticamente, ¿no? Es decir, son genes que el niño hereda ya del papá o de la mamá por diferentes generaciones que condicionan a tener una obesidad, a que tengan sobrepeso y posteriormente diabetes. Sin embargo, hoy en día esto podemos prevenirlo. Básicamente hacer que ese niño mantenga su peso adecuado, aumente la actividad física, se acostumbre a comer verduras, vegetales, ensaladas, frutas, que es siempre lo más beneficioso. Todo esto nos va a ayudar a evitar la aparición de diabetes, ya sea en su edad infantil o a que desarrolle diabetes tipo 2 ya de adulto, que también nos condiciona el aumento de peso. Muy bien. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos con el auspicio de Semerink y estamos con el auspicio de Banco Sol, dos instituciones que nos ayudan a salir al aire y estar con ustedes permanentemente. Tenemos algún otro mensaje de texto que dice: doctor, estoy embarazada, me dijeron que tengo diabetes, ¿mi bebé puede nacer con diabetes? Es una pregunta bien interesante, bien importante, y bueno, pues el especialista eres tú y quisiera que les des una orientación. Claro que sí. Es otra muy importante pregunta. Existen dos casos especiales, la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que se desarrolla en el embarazo, es decir, es una paciente que antes no tenía esta patología y que estando embarazada desarrolla alteraciones en la glucosa. Esta se llama la diabetes gestacional. Y la diabetes pregestacional es una paciente que ya era diabética y se embaraza, lógicamente, ¿no? El riesgo, tal vez la respuesta más importante que está esperando esta persona que nos hizo la pregunta, ¿cuál es el riesgo de que su bebé pueda tener diabetes? El riesgo es del 6%, ¿no? Del 6 al 7% existe el riesgo de padecer diabetes si es que el paciente o la paciente en este caso es diabética tipo 1. Si es diabética tipo 2, el riesgo es mayor. Eso ya sube hasta un 30% de riesgo de tener diabetes tipo 2 en esa paciente. Muy bien. Tenemos más mensajes de texto, más preguntitas. Y esta también me parece muy interesante. Dice: a mi niña de 12 años ya le diagnosticaron diabetes, ¿sí? ¿Puede afectar su crecimiento? Otra importante pregunta, sí, la respuesta es sí. Definitivamente cuando existe el diagnóstico antes de los 15 años, el crecimiento está muy comprometido porque al tener un déficit de insulina también hay un déficit de ciertos factores de crecimiento parecidos a la insulina, se llaman, ¿no? Y básicamente tenemos dos principales. Estos factores de crecimiento también se ven afectados, decíamos, con la enfermedad. Y lógicamente, si ese paciente o esa paciente no se controla, no tiene adecuadamente las glicemias y demás, entonces generalmente son pacientes que tienen una talla menor para su edad. Entonces es muy importante que el control desde el momento del diagnóstico de la diabetes sea adecuado, básicamente teniendo en cuenta dos factores: la glucemia, los niveles de glucemia, y la hemoglobina glucosilada, que básicamente con eso llegamos a tener el parámetro de si ese paciente está controlado o no controlado. Lo que nos está señalando la importancia que tiene en un paciente el control y el seguimiento. Los pacientes diabéticos tienen que incluso tener autocontrol, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, queridos amigos, porque los pacientes diabéticos, ellos pueden tener una calidad de vida tal cual como puede tener cualquier otra persona que no tenga diabetes. Lo único que tiene que hacer es controlarse, pensar en su salud, comer bien, hacer ejercicios y cuidar todo lo que se refiere a azúcar y dulces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Última preguntita. Les quiero recordar que para cualquier consulta estamos, el que les habla, en el edificio Escorial,
en la avenida Arce, esquina Cordero, número 150, primer piso, oficina 103, parada médica. El doctor Barrera está en San Francisco. Sí, estamos en la Galería La República, que queda frente a la parada de minibuses en la Pérez Velasco, en el piso 6, oficina 1. Para cualquier consulta, el número de teléfono mío es el 772-02511. Repito, el 772-02511. Tenemos una llamadita. Lisbeth, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por su llamada. Sí, buenas noches. Una consulta. Mi esposo tiene 50 años y ya, bueno, tiene diabetes. Y le escuchaba decir al doctor que en su alimentación no tiene que haber alimentos con dulce, mermeladas, pasteles, etcétera. También, ¿qué pasa con las bebidas? Porque, bueno, nosotros hemos restringido ya nuestra vida social porque generalmente en las fiestas a veces sirven cerveza, whisky, esas cosas. ¿Eso también daña? Esta pregunta, por favor, gracias. Ok, muchas gracias por la llamada. Fuera de el consumo de alimentación adecuada, saludable, que básicamente decíamos que son las verduras, vegetales, evitar los carbohidratos simples y demás. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas en los diabéticos tipo 2 en este caso, de acuerdo a la edad que describía la señora que llamó? Las bebidas alcohólicas depende mucho el daño que puedan causar de acuerdo a la medicación que esté tomando el paciente. Si es un paciente que está tomando metformina, las bebidas alcohólicas deben ser suprimidas totalmente, porque pueden crear una afección que se llama la acidosis láctica, ¿no? Entonces, en esos casos las bebidas alcohólicas no deben ser consumidas por el paciente. Si la medicación está dada por sulfonilureas, que son otro tipo de medicación, o insulina, entonces tal vez este paciente tiene un poquito más de libertad en poder ingerir bebidas alcohólicas, pero que no contengan carbohidratos, es decir, que no vayan acompañadas por gaseosas, que no sean cerveza, vino, champán, y más bien propender a las bebidas destiladas, ¿no? Como el whisky, qué sé yo, el vodka, con agua o con hielo en este caso, ¿no? En muy baja cantidad, lógicamente, ¿no? Muy bien, gracias Marco. Queridos amigos, con el auspicio de Semerink, Centro de Rehabilitación, y gracias al Banco Sol, hemos estado con ustedes en El Pediatra del Dr. TV. Nos vamos a un corte y el programa continúa en muy poco tiempo. De norte a sur, con Sol Productivo tenemos la solución. Ponte en marcha, si tú creces el país también crece. Vamos a producir, con Sol Productivo. Con Sol Productivo, vamos a producir. Crédito para capital de inversión y capital de operación. Crédito para el sector productivo. Banco Sol. Juntos crecemos. Y como siempre, queridos amigos, estamos gracias al auspicio de Banco Sol. Ponte en marcha si tienes necesidad de capital para tu micro, pequeña o mediana empresa. No te detengas. Banco Sol te brinda los mejores créditos para el sector productivo. Vamos a producir. Con Banco Sol, juntos crecemos. Y ahí tenemos, gracias a Banco Sol, nuestro primer mensaje del día. Los beneficios del té. Si pensaron que el té no tenía beneficios, pues estábamos muy equivocados. El té ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades coronarias. Coronarias son las arterias que rodean al corazón. Si estas se obstruyen, pues desencadenan lo que llamamos infarto agudo de miocardio. El té nos ayuda para eso. Y una taza de té contiene vitamina B6, potasio, flúor, vitamina B12 y magnesio. Como siempre, es un gusto estar hoy día con ustedes después de tener al pediatra de Dr. TV, pues vamos a hablar ya no de niños, sino de problemas, no solo de niños, sino también de adultos. Para ello, hoy
tenemos a un invitado, un gran invitado, el doctor Milton Soria, al cual se los voy a presentar, pero primero quiero hablarles de nuestro Semerink. También estamos en su casa gracias al auspicio del Centro Médico de Rehabilitación Integral en Geriatría y Gerontología, que se encarga de fisioterapia, tanto muscular como tendinosa, para la espasticidad, terapia neural, mesoterapia, bloqueos nerviosos, infiltraciones. Hacen todo tipo de tratamiento para el dolor agudo o crónico y para la rehabilitación músculo-esquelética. Gracias a Semerink también estamos hoy día con ustedes. Y bueno, les había anticipado, hoy vamos a hablar de temas muy importantes con el doctor Milton Soria, que está a mi izquierda. El doctor Milton Soria es responsable del Laboratorio de Patología del INLASA, Instituto de Laboratorios en Salud, y además ofrece apoyo técnico en el programa de enfermedades no transmisibles y cáncer del Ministerio de Salud. Buenas noches, doctor Soria, y muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la gentil audiencia y atenta audiencia que nos mira. Bueno, hoy, amigos, vamos a hablar de cáncer, nuevamente de cáncer. Y quería al respecto, doctor Soria, preguntarle qué está sucediendo con el cáncer a nivel mundial. ¿Cómo estamos respecto al problema del cáncer, que es un problema de salud definitivamente importante ahora? El cáncer es un problema que hace muchos años está apareciendo mucho más por mayor complejidad. Se dice que 1 de cada 3 personas de este mundo va a padecer de cáncer. Los países desarrollados, si bien porque hay tanto cáncer, es porque ha aumentado la esperanza de vida, es decir, mayores de 50, 60, 70, 80 años. Es una enfermedad que está producida particularmente, la mayoría de los cánceres están producidos por exposición a agentes del medio ambiente, y particularmente el 20% son agentes bacterianos, otros son por exposición al ambiente laboral, otros son por exposición a estar expuestos a intensidades de radiaciones. La principal radiación a la que uno está expuesto es la luz solar, la radiación solar. Entonces, casi algunos textos dicen, ¿cuál es el riesgo de tener cáncer? Vivir. El solo nacer ya está uno en riesgo de tener cáncer. No es para alarmarse, no vemos tanto cáncer como para decir, nos contaremos 1, 2, 3 y quién tiene cáncer. No es tan así, porque son medidas relativas, son medidas medidas, ¿no es cierto?, han sido elaboradas a través de algunas fórmulas de predicción. Entonces, cuando nosotros expresamos cáncer, decimos una cifra multiplicada por 100.000 por año. O sea, en Bolivia, por ejemplo, el riesgo de cáncer de cuello uterino está por encima del 65 por 100.000 habitantes por año. ¿Qué nos expresa eso? Comparados con otros países, bueno, los países desarrollados tienen cáncer de cuello uterino una cifra menor a 3 por 100.000 por año. O sea, ayer hablábamos en una reunión, les ganamos 6-0 a cualquier país en cáncer de cuello uterino. El otro aspecto del cáncer es que la mayoría de los cánceres son prevenibles. Entonces, eso nos da a nosotros una oportunidad y ese conocimiento de realmente implementar, mejorar y trabajar más los esfuerzos en la prevención del cáncer. La otra relación que tenemos que hacer es la relación varón-mujer o mujer-varón. En el caso nuestro, por cada 4 cánceres, 3 cánceres son de mujeres. Eso hace que también se orienten las políticas a un aspecto de género, donde también se involucra al varón con el cáncer de próstata. Y la otra relación es adulto-niño, el cáncer infantil. Esa relación es que casi un 10 al 15% de los tumores son en niños. Otra relación que hacemos es la relación cultural, las relaciones asociadas a las etnias o a las costumbres particularmente,
Otra está relacionada a la herencia. Casi el 1% o 2% de los cánceres son hereditarios. O sea, no hay mucho por qué preocuparse, pero sí se puede identificar. Hay una línea familiar. Y el otro aspecto, tal vez, de la relación, no es tanto, es un poco la geográfica, por la exposición a factores ambientales. Y esas son las comparaciones que se hacen por el estudio que se hace del comportamiento de los tumores. Todo este conocimiento ha nacido cuando todos han empezado a estudiar el comportamiento de los tumores. Algo que nosotros en Bolivia ha empezado desde el 2011 nuevamente a tener una unidad del ministerio, una dependencia del programa de enfermedades no transmisibles, que es el registro de cáncer, que es un censo de los tumores, pero es un censo muy diferente al censo que hace el INE, digamos. El INE hace un corte 2011-2012 y no cuenta en el intermedio. Nosotros en el registro de cáncer contamos todo el tiempo. Eso nos hace ver las fluctuaciones y ver con mejor detalle dónde podemos enfocar en lo que respecta a cáncer. Doctor Soria, lo que nos ha hablado es lo que está sucediendo a nivel mundial. Normalmente, o usualmente hasta hace algunos 5 o 8 años atrás, pues teníamos una alta frecuencia y prevalencia de enfermedades infecciosas, especialmente en nuestro medio. Pero se han ido transformando en otro tipo de enfermedades. La frecuencia ahora actualmente es muy alta de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que están con muy alta frecuencia en este momento. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ese cambio? Nos ha hablado de varios factores, pero hay algo más relacionado que haga que las no transmisibles suplan a las infectocontagiosas anteriores. Es un fenómeno epidemiológico y demográfico. Es un cambio que hay. Es la migración epidemiológica. O sea, si uno abandona las enfermedades, abandona en el sentido de que ha hecho prevención, ha hecho control, ha hecho vacunaciones, ha hecho medidas higiénico-dietéticas para eliminar las enfermedades transmisibles, ¿sí? Particularmente las vacunas, particularmente las fumigaciones, los controles de agentes transmisibles, ¿no es cierto? O sea, los vectores, nos ha expuesto a otro tipo de enfermedades. Pero lo que ocurre en nuestro país y en países como el nuestro, es en la región latinoamericana particularmente, que la curva epidemiológica de enfermedades transmisibles versus enfermedades crónicas era así. Pero nosotros tenemos dos curvas. La carga esta no ha disminuido, no podemos todavía salir de la carga de enfermedades transmisibles, y está subiendo la carga de enfermedades no transmisibles y el cáncer. Entonces tenemos una doble carga, que eso a nosotros nos implica mayores gastos, mayores problemas, mayores preocupaciones. ¿Por qué ocurre esto? Primero ocurre porque no hemos desarrollado una fuerte cultura de prevención. El sector anterior al nuestro hablaba de diabetes. Nosotros consumimos 2 veces más lo recomendado de consumo de azúcares. Y entonces el consumo excesivo de gaseosas, de comida chatarra, en exceso, grasa, no hacer ejercicio, no caminar. O sea, yo digo sarcásticamente o sardónicamente, digo, esperamos el minibús donde lo queremos hacer parar. ¿Por qué no caminamos esa media cuadra? ¿Por qué no caminamos a la esquina? ¿Por qué no cruzamos la calle por las cebras? Ese caminar es saludable. O sea, cuando llego al teleférico tengo que caminar 10 cuadras al teleférico, 5 cuadras. Es sano caminar al punto donde está el medio de transporte. Tenemos que caminar media hora al día y no parar. No es que camino 1 minuto, dentro de media hora camino otro minuto y cumplo 30 minutos todo el día. Es poco, ¿no? 20 minutos mínimo de una caminata. No tenemos que subir de peso. Y hay tablas en el internet o en el propio ministerio, tiene las tablas de peso talla y se saca un índice y uno tiene que subir de ese índice. Yo, por ejemplo, estoy en el peso al borde de ser ya estoy en sobrepeso, entrando en sobrepeso y bueno, me falta poco para ser obeso, entonces tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar mi dieta, tengo que hacer más ejercicio
para realmente, ahora esa conciencia nos debían haber inculcado a nuestros 10 años, 5 años, ¿no? Entonces, bueno, estamos padeciendo de estas situaciones. Lo que sí hay que conceptualizar principalmente es que los malos estilos de vida están haciendo que nosotros transformemos la patología, se convierta la enfermedad en otra. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que están apareciendo ahora. Pero quizás nosotros no somos niños, doctor, pero nuestros televidentes tienen hijos, tienen nietos, y el transmitir buenos hábitos de vida pues pueden transformar a aquella persona que tiene la predisposición de hacer o diabetes o un cáncer en una persona sana posteriormente. Eso es definitivamente claro, ¿no? En los estilos de vida saludables, eso es una cultura. Hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Es tradición en nuestro país conservar las costumbres, pero también debería ser costumbre sacar las malas costumbres. La dieta, comemos mucho azúcar, tenemos que migrar a la proteína. Ahora, bueno, la discusión de la proteína está en el pollo, en la carne, en el pescado, en la leche. Es una migración biológica también. Estamos acostumbrados a un tipo de dieta y cuando cambiamos de dieta tenemos otro tipo de trastorno. El tabaquismo. ¿Cómo se combate el tabaquismo? Por leyes, por militancia. Felizmente, uno de los primeros que ha trabajado hace muchos años en abandonar el tabaco es, cuando era estudiante se veía, cuando era joven médico, se veía muchos médicos fumando. A mí me dicen, ¿alguna vez has fumado? Nunca lo hice ni lo volveré a hacer. ¿Sí? Entonces, hemos abandonado viejos hábitos. Los médicos son los primeros, ya no se ven médicos fumar en los hospitales. Nos hemos prohibido hacerlo y cada vez hay menos. Y el que está fumando lo censuramos duramente. Claro que sí, doctor. Peor, el médico no puede fumar en una fiesta, no puede. Y toda la población debería abandonar el hábito del tabaco. El alcoholismo, que predispone a otras enfermedades, prepara el terreno al cáncer, prepara el terreno a la hipertensión, a la diabetes, entonces a las enfermedades renales crónicas. Y eso es con prevención. Algunas prevenciones, la prevención está en el hogar, está en la casa, en el cambio interno de uno, en la conciencia de uno, estar alerta de que no puede pasarle eso. Y otros son las obligaciones del Estado, que tiene que tomar algunas medidas, como por ser, está la gratuidad en los hemogramas, para ver si no tiene los estudios de colesterol, la glicemia, donde se hacen estudios gratuitos a mayores de 50 años para alertarnos, ¿no es cierto? Queremos invitarlos, amigos televidentes, si quieren participar del programa o tienen alguna duda, por favor llámenos al 244-3413, que es el teléfono del canal. Y respecto a la frecuencia de cáncer, doctor Soria, ¿qué sucede en nuestro medio, en Bolivia? ¿Qué está sucediendo con el cáncer? En nuestro medio el cáncer está emergiendo, está siendo notorio, por dos razones. Una, porque hay más población de mayor edad. La esperanza de vida ha aumentado. 65 años, cuando hace 50 años atrás era de 38 años. Entonces, en 50 años se ha duplicado la esperanza de vida del ciudadano boliviano. La mujer tiene más esperanza de vida que el varón. No hemos tomado conciencia de medidas preventivas. Tenemos 3 cánceres que son altamente prevenibles, y que es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, que no es prevenible, pero es curable a tiempo, si se detecta tempranamente. Y el otro está el cáncer de estómago, está el cáncer de vesícula, está el cáncer de piel, que son los principales cánceres. No tenemos tanto cáncer de pulmón, pero de los 10 cánceres que tenemos en mayor importancia, el 70% de esos cánceres son cuello uterino y mama, sumados los dos. Y si nosotros tomamos conciencia, tanto ciudadana, social, tiene que ver mucho con nuestra cultura, de relaciones de pareja, tiene que ver mucho con eso. Pero si cambiamos nuestra actitud frente al servicio de salud, acudimos a un centro de salud a hacerse tomar un Papa Nicolau, los varones a ver esos exámenes en próstata, los exámenes en mama, nosotros podemos rebajar. Yo tengo confianza en la población. A mí me dicen, va a ser difícil. No, hemos ganado muchas victorias en salud pública.
Bolivia en la época de la ODP ha bajado la mortalidad infantil en la peor devaluación que ha tenido el país y el países en el mundo. Bolivia ha tenido una fuerte devaluación en la época de la ODP. Hemos disminuido la mortalidad infantil con solo medidas de salud pública. En el siglo XVIII se ha observado que había un cáncer asociado al trabajo. Ese trabajo era el cáncer en la piel del escroto, que era porque los trabajadores que limpiaban chimeneas, antes que se conozca qué era el cáncer, ni había microscopios, nada. Los trabajadores que limpiaban chimeneas en Inglaterra tenían mucho cáncer de escroto. Un médico estudió eso, vio que había una relación, el hollín con el cáncer de escroto que se depositaba en la piel, y veía que los trabajadores no se quitaban la ropa después de haber limpiado chimeneas, llegaban a su casa y sacudían recién en su casa el overol, y al día siguiente volvían con ese mismo overol. Lo que dijo es, ustedes terminan la jornada laboral, se bañan, y al día siguiente ese overol se queda aquí en el lugar de trabajo, se van con la ropa de casa, y al día siguiente vuelven con la ropa de casa, y se cambian un overol limpio. Con eso es una medida de salud pública, con la participación tanto del trabajador, del ciudadano, como la observación y la exigencia del médico en que se cumplan esas normas de prevención y de vigilancia. Hablando de Bolivia, doctor, hemos dicho que el cáncer de mayor frecuencia actualmente se encuentra en las mujeres, tanto cáncer de cervix como de mama. Si hablamos de cáncer de cervix, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo prevenimos para no enfermar las mujeres? Porque es de alta frecuencia y de alta frecuencia además en mujeres jóvenes, doctor. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo evitamos enfermar? Si nosotros hacemos una relación, ¿a qué edad es más frecuente el cáncer en el varón? Es a partir de los 50 años, es más frecuente. Y en la mujer el cáncer es más frecuente a partir de los, aparece a partir de los 32, 35 años. Entonces, hay dos medidas muy importantes. La primera es hacerse su Papa Nicolau de acuerdo a los esquemas de las normas del Ministerio de Salud. Es un esquema de hacerse, se llama el 311, y el país tiene una medida muy inteligente, porque el SUMI, o el Sistema Integrado de Salud actualmente, cubre a toda mujer, que es gratuito el Papa Nicolau, y ella debe hacerse 3 años después de haber iniciado su vida sexual. Repetir cada año 3 veces, y si tiene los 3 primeros Papa Nicolaus negativos, entonces puede espaciar cada 3 años su Papa Nicolau. Eso ha disminuido en gran cantidad, solo esa medida, esa acción ha disminuido en gran cantidad los cánceres en el mundo. Antes del Papa Nicolau, 5 veces más ha disminuido el riesgo de tener cáncer en las mujeres. Pero hay que cumplir el esquema. Tenemos una llamadita, doctor. Buenas noches. Adelante, doctor. Está Irma con nosotros. Buenas noches, señora Irma. Su pregunta, por favor. Buenas noches, doña Irma. Buenas noches, doctora. Díganos. Quiero felicitar por el programa, muy lindo para las personas como yo, ¿no? En especial las mamás que tenemos eso del cáncer, doctor, y me preocupaba, este tiempo estaba muy preocupada en esto porque desde el año pasado, doctor, empezó mi menstruación ya no paró, tenía un sangrado así largo, cada 3 semanas hasta 4 semanas, y me hicieron un tratamiento, también me hicieron el examen patológico, y hicieron todo eso, no lo que hacen el examen, doctor, del útero, y me dijeron que el endometrio era grueso, y ahora este año resultó lo mismo, doctor, porque no dio resultado, dice, al tratamiento que me hicieron con pastillas, con hormonas el año pasado, y este año lo mismo, que no me paraba la menstruación, 3 semanas ya era. Ahora otra vez me hicieron esa limpieza del útero para sacar muestra. Ahora me dice que tengo que hacerme la cirugía del útero, doctor. Yo quisiera saber por qué todo esto se ha originado, o hay otra solución, tal vez con un tratamiento
que tal vez pudiera no acceder a la cirugía, Gracias. doctor, y estoy con un miedo todo esto. Gracias, doña Irma. Le vamos a trasladar la pregunta al doctor Soria. Doctor Soria, ¿qué opina? Gracias. Bueno, yo soy patólogo, no soy ginecólogo, pero estoy en continua relación con los ginecólogos porque tratamos en estos diálogos de análisis y de tratamiento. Probablemente, si es que usted no me lee su diagnóstico histopatológico, ha tenido una hiperplasia de endometrio. La hiperplasia de endometrio es un trastorno que se presenta después de la menstruación o antes de la menstruación, particularmente con más frecuencia, es cuando el endometrio no regresiona a un estado de reposo después de la menopausia. Y bueno, yo creo que la recomendación que le han dado de una cirugía, porque justamente esa cirugía, no todas las mujeres tienen que hacerse cirugía después, pero si ha tenido una hiperplasia y el grado de las células, cómo están esas células, seguramente el estudio patológico ha discriminado el comportamiento de esas células en el endometrio, han hecho que su médico le haya propuesto y haya tomado la decisión de proponerle una cirugía que en su caso, no en el caso de todas las mujeres, porque se trata de casos individuales, es recomendable esa histerectomía, porque así se evita un riesgo de que esa lesión progrese a algo más serio y más grave. Obviamente estamos hablando por teléfono y no estamos evaluando en la verdadera dimensión el fenómeno, ¿no? El proceso. Claro, sin embargo hay que indicarle a la señora que siempre es importante seguir el seguimiento con su ginecólogo. Si él está recomendando un tratamiento es lo adecuado, entonces hay que seguir su control, es lo más adecuado. Señora Rosa, tenemos otra llamada, buenas noches. Señora Rosa, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su consulta, por favor? Quería consultar que si la leishmaniasis está considerado como cáncer de piel y qué tratamientos hubiera, porque no he podido curarme desde hace más de 20 años y los tratamientos son un poco costosos. Está bien, señora Rosa, ¿qué le podemos decir? Sí, no, la leishmaniasis es una enfermedad de la piel producida por un parásito que es transmitida a través de un vector, de un insecto. Particularmente lo que hay, si no responde al tratamiento, es una resistencia al medicamento. Hay que evaluar esa resistencia, es un esquema largo, buscar otros medicamentos propios. El médico tratante es un dermatólogo particularmente, infectólogo, dermatólogo que trata estas enfermedades en particular. Es una enfermedad transmisible, es una enfermedad que todavía no hemos vencido. Ahí está, no hemos vencido esa lucha contra los vectores. Hay una pregunta que dice, ¿los cubitos Maggi y todo lo que es Ajinomoto producen cáncer de cervix uterino? Buena pregunta. Lo que produce el cáncer de cuello uterino, le hemos cambiado la definición al cáncer de cuello uterino. No yo, ¿no? Le han cambiado todos, pero hemos adoptado. Cuando vemos los manuales, los libros, las guías que da el ministerio también, cáncer. Proliferación celular atípica con deformación celular, crecimiento anormal que infiltra los tejidos. Ahora, la definición de cáncer es una rara complicación de una infección persistente por un virus, el virus papiloma humano, que se transmite en un 99% por transmisión sexual. La primera prevención al cáncer de cuello uterino es el celibato de pareja, el amor filial, esa fidelidad olvidada creo por la mayoría, pero esa es la mejor prevención al cáncer de cuello uterino. Ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado nuestra cultura, ha disminuido la edad de inicio de relaciones sexuales, aspectos culturales han hecho ese cambio. Hay muchas situaciones que realmente ponen a riesgo. Pero independientemente de la vida sexual, hacerse un Papa Nicolau, yo creo que cada mañana hay que despertarse con esta pregunta. ¿Me hice el Papa Nicolau hoy? Y creo que esas tres palabras
ese gran mensaje, yo creo que Doctor TV tiene que apoyar su logo debajo. Si es usted su Papa Nicolau, buenas noches, somos el programa Doctor TV. Y creo que esa conducta, esa disciplina, el sistema de salud está preparado para la respuesta y tiene que mejorar, obviamente, esa respuesta a nivel médico, a nivel sistema de salud, para que no tengan más problemas en los otros efectos que tiene la gerencia, la administración de un programa basado en la estrategia del Papa Nicolau. Entonces, son esas dos las medidas mejores para la prevención del cáncer de cuello uterino. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Soria por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Y seguramente hay muchos temas más que tocar sobre la parte patológica, doctora Ruiz. Claro que sí, doctor Larrea. Pues hay mucho que tocar sobre el cáncer, hay mucho que tocar sobre el cáncer de cervix. Miren las dudas que te han dicho, si los cubitos y el Ajinomoto puede producir el cáncer. Definitivamente hemos aprendido de que no. Yo lo que quiero mostrar antes de ir a la despedida es que nos pongan un poquito de este avance, porque usted ya lo sabe, el 17 y el 18 de octubre tenemos este compromiso con aquellas personas que tienen cáncer. No podemos ignorar. Se llama cáncer. Ataca y acaba sin piedad. No se puede dejar a mi esposo así, con dolores tan graves, no puede, llora que llora. Con tu aporte, no solo salvas mi vida, podrías estar salvando la tuya. Telecáncer 2015. Queremos vivir. Bueno, ya lo saben, queridos televidentes, este es el mensaje que nosotros queremos darle y lo que dice el doctor Soria. Para evitar tener cáncer, hágase el Papa Nicolau. Con nosotros será hasta el lunes, doctora Luz. Un gusto haber estado con ustedes, contigo, Lucho. Un gusto haber estado con usted, doctor Soria. Muchas gracias por su visita. Y ya sabemos, hagamos prevención, tenemos que prevenir. Hemos hablado un poquito del cáncer de cervix, hay que prevenirlo con el Papa Nicolau, como dice el doctor Soria. Y además el doctor Soria quiere dar un mensaje antes de irnos. Con nosotros va a ser hasta el día viernes con la doctora Ardillita. Estamos trabajando tanto en el Ministerio de Salud como a nivel de colegio para poder mejorar la oferta a la población. Y yo creo que haciéndose el Papa Nicolau vamos a gastar menos en aceleradores lineales, que sí nos hace falta. Muchas gracias, doctor. Y queridos amigos, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el día viernes con la doctora Ardillita y contigo, Lucho, el día lunes. Hasta el día lunes.